como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Desde tiempos remotos, el ser humano siempre ha buscado ese viaje. Viajar, conocer, saber de otros lugares, otras gentes, otras civilizaciones. Y todo para lograr conocerse más a sí mismo. Hoy tenemos uno de esos programas especiales que tanto nos gusta. Un programa de viaje. Pero no solo viajes a lugares extraños, a civilizaciones antiguas, sino también un viaje interior. Comenzamos el programa número 15 de Sol Invictus en Radio Sambi y como siempre nos acompaña nuestro técnico favorito, Gabriel Murga, y a mi derecha, mi querido amigo Luis Silva. Buenas, ¿qué tal? Cristóbal, ¿qué tal estos días? ¿Bien? Pues fenomenal, la verdad es que el programa número 14... la verdad es que ya lo he escuchado, por cierto, ya lo he escuchado, me perdí el estar aquí, aunque pude entrar por teléfono un poco, ya lo he escuchado y la verdad que recomiendo a nuestros oyentes que le den una oportunidad porque es realmente un programa muy bueno. Sí, como de alguna manera, es que es un poco fuerte decirlo, ¿no? Pero ese control mental, ¿no? Esa forma, esas habilidades que tienen algunas personas o muchas personas para canalizar nuestras mentes, ¿no? Hacia la compra, hacia el voto político, etc. La verdad que me lo pasé muy bien también. Yo creo que María Jesús, nuestra psicóloga ya del programa, también se lo pasó realmente muy bien. Efectivamente, y sin duda, en esta primera parte que vamos a hablar con Edu Piperet, que lo presentaremos a continuación, también en la segunda parte hablaremos con nuestra querida arqueóloga Alex Guerra, que nos va a traer un invitado también muy especial, Carlos Aguilar, especializado en exploraciones acuáticas, que nos gusta a nosotros el mar y los secretos que esconden, ¿verdad, Luis? Pues sí, a ver que yo no conozco a Carlos Aguilar y a ver qué nos habla, ¿no? Y sé que tuvo, pues, en su tónica de su sección, ¿no? De hacer una entrevista a estos exploradores y esta vez ha traído un explorador acuático. Eso quiere decir pecios, ¿no? Barcos y vete a saber, ¿no? Hasta civilizaciones por ahí que hay inundadas, ¿no? A ver qué nos cuenta. Y como siempre, para acabar, agradecimientos. Bueno, aquí por supuesto, aquí a mi derecha frontal tenemos a Gabriel, siempre con su sonrisa. La verdad es que sin él esto funcionaría muchísimo peor. O sea que muchísimas gracias, Gabriel, en la técnica, la dirección de Radio Sambi, Alfons Murga, por esta gran oportunidad de darnos opción a tener aquí nuestro programita de radio, ¿no? Destinado fundamentalmente a la cultura. Bueno, ¿qué te voy a decir, Cristóbal, por estar siempre aquí con nosotros? Pablo, que lo esperamos cuanto antes, vino el programa pasado, a ver si ya se calma un poco su trabajo y lo tenemos aquí ya también cuanto antes, a ver si tenemos suerte, el mes que viene lo tenemos. Y hoy, pues a un buen amigo que tenemos aquí a nuestro lado, Edu. Hemos hecho algún viaje juntos, tú me llevaste a algún viaje, y me enseñaste la zona cátara y también me gustará mucho compartir con los oyentes y contigo y con vosotros, pues 2 viajes hicimos, ¿no? Esos espectaculares viajes que hicimos por ese mundo de los cátaros. Y ahora sí, vamos a comenzar el programa conociendo a Edu Piperet.
Peret. Nuestro invitado de hoy, Edu Pi Peret, nació en el año 1974 en Barcelona. Desde muy joven ya despertó mucho interés por la imagen, la música, la metafísica y las civilizaciones antiguas. Durante su infancia y adolescencia, viajó al lado de sus padres y sus 3 hermanos por todo el mundo, a raíz del oficio de su padre, que era investigador del mundo antiguo. Viajó por toda América y Oceanía. Estudió también historia del cine, de la música y fotografía. Durante su adolescencia, su pasión por la imagen se volvió en su único motivo para plasmar, expresar y representar algunos aspectos del mundo en que vivimos. Su pasión por el deporte y por la exploración del mundo natural le llevó a territorios salvajes como los ecosistemas glacial, de montaña, la tundra y costero. Sus últimos viajes han sido por Europa, África, Oceanía y América. En el año 2011 decide empezar el proyecto de una obra fílmica documental sobre el mundo antiguo y la metafísica antigua bajo el título El signo del origen. Esta es una serie de 4 capítulos. El primero de ellos ya está en YouTube y los restantes están en fase de postproducción. Desde hace algunos años estudia metafísica hindú no dual, simbología antigua mundial y arqueología antigua no ortodoxa. Y ahora sí está con nosotros Edu Pi Peret. Edu, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros en el programa de Sol Invictus. Y la verdad es que escuchando este pedazo, este gran currículum que tienes, ¿no? La primera pregunta que me ha saltado es: ¿cuántos kilómetros crees que has podido realizar en tus viajes? La verdad es que no los he calculado nunca, pero bastantes. Seguramente habrás dado más de 2 vueltas al mundo, seguro. Supongo que sumado sí. Lo que pasa es que por carretera hay muchos kilómetros por América, muchos. Bueno, Edu, bienvenido. Gracias. Ya era hora que vinieras. Sí. Y nos hemos olvidado que eres profesor de inglés. Sí. Eres fotógrafo. Uh-huh. Haces unos vídeos excelentes que tienes por ahí colgados en YouTube. Y después hablaremos de eso, ¿no? Esos viajes que hemos hecho juntos. No, tú me llevaste a esos viajes, porque fue así. Uh-huh. Y hablamos un poco de ese mundo de los cátaros, esa zona mágica, sí. ¿no? Pero antes que nada, para iniciarnos, ¿no? Siguiendo el hilo del currículum que nos has pasado, o sea, un niño viajero, sí. Un adolescente viajero con sus padres, sí. Y con sus hermanos, y se va a recorrer el mundo. ¿Y dónde fuiste? ¿Y por qué fuiste a esos sitios? Sí, bueno, todo empieza, supongo, que con la decisión de mis padres de no dejarnos aquí, o de en vez de viajar todos juntos, pues viajar él solo a esos sitios y dejar a mi madre con sus 3 hijos primero, porque primero éramos 3, y del cuarto mi hermano menor nació de viaje. Entonces esa decisión pues fue una decisión, supongo, muy difícil para ellos, pero así se hizo, y ahí empezamos. Se divide en 3 partes realmente. Todo se puede dividir en muchas partes, pero yo la subdivido en 3 partes, ¿no? La primera fue aquí en España, en el Pirineo del Valle de Arán, y la segunda parte fue ya la epopeya americana, que le llamo yo,
Y la tercera parte fue una parte un poco extraña en mi vida, que también íbamos de viaje, pero no... Vivimos básicamente entre Chile y Estados Unidos, ¿vale? Y España también, ¿no? Y a partir de ahí, después de esta tercera parte, empieza una cuarta, que es la mía personal. Cuando ya eres adulto y empiezas pues a querer siguiendo hacer lo mismo, que esa es una cosa muy curiosa, ¿no? Quieres moverte, ya no puedes estarte quieto. Quieto desde el sentido de viajar, ¿no? Yo voy a citar una anécdota corta, que un día estaba con mis abuelos cenando, tenía 25 años o algo así, y les dije, llevo aquí desde el año 93, no me he movido, debía ser el año 2000, sí, el año 2000 justo, llevo 7 años aquí y me estoy aburriendo. Así mismo les dije, digo, ¿por qué? Porque necesito moverme, necesito explorar. Supongo que esto ya viene dado, ¿no? Desde pequeño que te eduquen así, pues después te vienen ganas de... Claro, no es muy habitual ese ritmo de vida para un niño y un adolescente tampoco. Exactamente, ¿qué es lo que echabas más de menos y qué aprendiste más en aquellos momentos de tantos viajes? Lo que echaba de menos, ¿quieres decir? De lo que puede hacer un niño normal, que está vale. en casa, tiene su colegio, tiene sus amigos, tiene su mundo, vamos a decirlo así. No, realmente yo no echaba nada de menos. A mí me gustaba viajar al lado de mi familia. Y yo siempre digo que me ha gustado, porque para mí aún no ha cesado, ¿no? No es algo pasado, es algo que aún sigo viviendo hoy, ¿no? Con mi pensamiento, con mi alma, llámalo lo que quieras. Bueno, nosotros hicimos en esa primera parte de viajes en el Pirineo, mis padres, pues yo tenía 5 o 6 años, entonces vivíamos en el medio de un bosque, en la frontera del Valle de Arán con el Pallars Sobirá, en el puerto de la Bonaigua, y todo el año. Es una zona bastante dura dentro del Pirineo, es bastante dura. Frío. ¿No? De frío y de ventisca y de muchas cosas. Estamos hablando del año 80, o sea, en el año 79-80 la carretera era la comarcal, que ahora ya no existe, ahora está abandonada, que está justo abajo y han construido una supercarretera arriba nueva, ¿no? En esa primera parte, ahí en el mundo salvaje alpino, pues mis padres nos llevaban al colegio, en un pueblo que estaba a 11 kilómetros, pero no todos los días. Nos llevaban simplemente porque supongo que, bueno, que ya estaban acostumbrados a haberme llevado a mí y a mi hermana pues al jardín de infancia y al parvulario, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchas cosas, de los 5 o 6 años ahí, saliendo afuera a jugar con el perro que teníamos en el bosque, a explorar en el prado y sobre todo ver mucha vida salvaje, ¿no? Mucha vida salvaje ahí, y totalmente solos, porque además justo debajo de nuestra casa, que estaba sola en un claro del bosque, que es un bosque que es reserva, es una reserva es un bosque que es como una especie como de reserva forestal del Parque Nacional de Aguastortas. Justo debajo había un edificio, una casa gigante que era un hotel abandonado, una especie de hotel alpino de lujo abandonado, pero no había nada más. Y nosotros vivimos todo el año así, y íbamos, nosotros los 3 hermanos íbamos a dar vueltas por el hotel abandonado por fuera, porque no se podía entrar, y ya justo en el lindar del jardín del hotel, que era bastante grande, ya estaba el bosque del Jardar, ¿no? Que es un bosque impresionante, o sea, es de los bosques más mágicos que he visto yo aquí en España. Edu, ¿pero qué llevó a tus padres a vivir en aquella zona tan alejada? Bueno,
Mi padre, junto con unos amigos, fueron citados y se encontraron con un lama del rito del Kalachakra en Burdeos, un año o 2 años antes de eso, y entonces pues el gran lama, Kalu Khenpo Rinpoche, que en aquel entonces tenía 70 y pico de años, les encargó que montaran un monasterio budista en un pueblo que estaba muy cerca de donde vivíamos. Y a partir de aquí pues empezaron a buscar terrenos, empezaron a vivir en comunidad un poco, que la cosa no salió demasiado bien, y después deciden mis padres irse a vivir a una casa solos pero cerca de ese sitio, ¿no? Y esa fue la razón. Después, tal y como siguió el proceso de este centro budista, en el caso de los amigos de mi padre y mi padre, que eran 3, a los que el lama citó, pues no salió bien, ¿no? Al cabo de, creo que fueron 4 años, 3-4 años, el lama encontró a otras personas y montaron el monasterio de Panillo, justo al otro lado de la frontera, en Huesca. Entonces está un poco ligada la historia de Panillo con nosotros indirectamente, porque bueno, si no se hubiera si mi padre y sus amigos hubieran pues continuado con el proyecto, pues no estaría el monasterio en Panillo. Estaría en Son del Pi, que es un pueblo que está muy cerca de ahí. Bueno, y entonces, claro, vivías en plena naturaleza, sí, que eso para un crío debía ser la pera, ¿no? Sí, sí, y sí. Los animales y una experiencia realmente... Bueno, los animales y que un buen día, los animales, no sé si, hay un animal que se llama bisón, que es una especie de comadreja pequeña. Sí. Hay una subespecie que se llama marta, la marta. Sí. Pues unas 2 martas en una Semana Santa que fuimos a visitar a la familia a Barcelona, entraron en casa y la destrozaron por completos. Bueno, eso es lo que tiene vivir en la naturaleza, ¿no? Entraron por la chimenea. Bueno, y ese fue tu primer, digamos, viaje a los Pirineos, que ya está bien, porque es zona mágica por excelencia, que luego hablamos de la zona cátara y eso. Sí. Y después salís y vais, ¿a dónde os vais después? Bueno, los intereses más digamos, importantes para mi padre era buscar una dimensión insondable, ¿vale? Que yo le llamo, en contacto con el mundo antiguo, ¿no? Con el mundo antiguo y con el mundo ufológico al mismo tiempo. Pero el mundo ufológico desde el punto de vista de que si alguien ha tenido una experiencia ufológica importante, pues si la sigues, pues te lleva por un hilo que en ciertas ocasiones es bastante peligroso, pero en otras ciertas ocasiones es muy mágico, ¿no? Porque, dentro de algunos años, creo que dentro de 1 o 2 años se va a desclasificar, el gobierno va a desclasificar, dicen, he oído por ahí, ese caso, ¿no? Que no voy ahora a mencionar cuál es, pero que se va a desclasificar. Fue un caso bastante sonado en toda España. De hecho, Juan José Benítez lo tiene listado en su libro de avistamientos. Y eso está ligado a tu familia, digamos, sí, ¿no? Sí, vale. Sí, totalmente. Ese es el motor. Vale. Y entonces, ¿a dónde vais después? O sea, salís de los Pirineos, ¿no? Sí, al cabo de un año salimos de los Pirineos. Salís de allí y os vamos a Barcelona. Vais a Barcelona. Y al cabo de unos meses ya estamos viviendo en Ibiza. ¿En Ibiza? Sí. ¿En Ibiza alguna experiencia determinada? Bueno, no. En Ibiza también en la naturaleza, delante de una playa. Qué bien, ¿no? Sí, no sé. Eso... Lo de Ibiza yo nunca lo he entendido demasiado bien, pero supongo que tiene que ver con la línea esa que explican de... La línea telúrico-ufológica que explican que va de Gavà y Viladecans hasta las Baleares, ¿no? Ajá. Entonces hay algo ahí, hay algún misterio, pues que una de esas líneas de fuerza. Sí, porque hay un avistamiento muy importante que es el de Viladecans, creo, o el de Gavà, no me acuerdo. No me acuerdo si son 70s o 80s, pero por ahí. Que se explica pues que esos mismos avistamientos pues marcaban una línea hasta Mallorca y las Baleares. Y tu padre sigue un poco esa dinámica. No lo sé, nunca se lo he preguntado. Y lleva a la familia, digamos, con él, ¿no? No lo sé. Eso nunca se lo he preguntado,
Y bueno, y seguimos saltando charcos, ¿no? ¿Dónde vas después? Sí, ahí en Ibiza creo que fueron 7 o 8 meses. ¿Y dónde vais después? Y ahí también iba al colegio. Ah, bien. Sí, o sea que ahí aquí también ya... iba al colegio. Y no, saltamos a Barcelona y bueno, entonces llega cuando, claro, mi padre ya ha dejado el mundo, o sea, el proyecto del centro budista, y decide pues hacer un viaje. No es semi-iniciático, pero para mí es iniciático, ¿no? Un viaje tipo Ulises, donde compra un barco de verdad, un velero, y traza una ruta en un mapa y dice que con una serie de amigos suyos y de familia, pues que van a dar la vuelta al mundo. Vamos a dar todos la vuelta al mundo hasta, o sea, de Barcelona, igual que Colón, igual que... y atravesando el Pacífico también, India, Egipto y otra vez de vuelta. O sea, que la familia en un velero... No, ¿no? No, nosotros estábamos en el velero cuando atracaba en puertos. Ah, vale. Porque éramos muy pequeños. Vale, sí, volabais, digamos, sí, hacia donde iba vuestro padre. Sí que navegamos algunos trozos, pero muy pequeños. Claro, yo tenía 8 años, pero mis hermanos tenían 6, 4 y, claro, uno nació de viaje. No se podía arriesgar a tanto, ¿no? Y eso es comprensible. Y así llegáis a América, por decirlo de alguna manera. Bueno, el barco sale en el noviembre, creo, del 80. No, en noviembre del 81, creo que fue, sí. Y nosotros vamos siguiendo en avión. Dentro de la navegación, pues se encuentran con algunos problemas en la travesía. Finalmente llegan a Miami. Y después, al cabo de unos días, creo que ya nosotros ya volamos hacia ahí, y ahí es nuestro primer contacto en América, en Estados Unidos. Yo me acuerdo de ese momento, y es uno de los momentos más indescriptibles de mi vida. O sea, y eso que a mí el mundo natural es lo que más me gusta de todo, ¿no? Pero cuando yo llegué a Estados Unidos, que tenía 8 años, yo lloré de pequeño de ver aquello. Dije, ¿qué es esto? Tan grande, tan... Es que era como si entraras en un mundo mucho más avanzado en el futuro. Claro. En comparación a España, ¿no? Que aún las vías del tren pasaban por el medio los de 80, los pueblos. 80s, 90s... Estábamos claro. como estábamos. Sí. 70s, 80s, porque claro, en el 82, cuando nosotros vamos allá, ¿no? Inicio de la democracia, como quien dice, Sí. claro, entonces Estados Unidos está mucho más desarrollado, ¿no? Sí. Entonces estamos ahí en Miami. Se había aparecido por arte de magia, bueno, no por arte de magia no, pero tampoco es cuestión de explicarlo todo, pero había aparecido por arte de magia un personaje que ahora el día 28 de octubre de este año acaba de morirse, que es un mago que salió por televisión española en los 70s, que se llamaba Iván Trilla. Aparece en nuestras vidas Iván Trilla. Está con nosotros viviendo Iván Trilla una temporada, porque fue quien nos ayudó a sacar el barco de la dictadura comunista cubana, porque el barco lo secuestraron. Sí, eso es el problema que... Bueno, Iván Trilla, yo me acuerdo pues de sus artículos en la revista Mundo Desconocido. Sí, de Andreas Faber-Kaiser. De Andreas Faber-Kaiser, que era amigo nuestro. También era amigo vuestro. Sí. Pues bueno, pues allí en casa está toda la colección de Mundo Desconocido, todos los números, sí, desde el primero hasta el último. En el 66 apareció el artículo que Andreas escribió del proyecto de mi padre y qué haría, y etcétera. También apareció, ¿no? Vale, o sea que de momento nos centramos en tu padre es una persona especial, porque va siguiendo como unas directrices, unas luces, ¿no? Que le llevan desde pues el mundo de, no sé, del despertar interior a través de ese mundo del lama, ¿no? Para seguir a lo mejor hasta rutas, pues no sé, entre comillas ovnis, ¿no? Sí. Y bueno, y se lleva toda la familia, o sea, contacta con gente y conoce gente, pues como Iván Trilla o como Faber-Kaiser, ¿no? Aparecen, que conoce, sí, los conoce, pero aparecen, porque no es el único Iván Trilla que apareció. Aparecieron más gente durante bastantes años. Supongo que ya lo llama la misma energía que tú llevas, ¿no? Entonces ya en casa, cuando yo digo en casa es porque de pequeño
pues ahora de adulto lo digo así, en casa había una energía muy, muy fuerte, ¿eh? O sea, se vivía un mundo bastante profundo, con altibajos como siempre en todas las familias, pero se vivía con una energía muy fuerte, ¿no? Y sucedían cosas que yo las veía de pequeño, no tenía ningún problema en aceptarlas porque eran cosas que ahora las explicarías y eso es imposible. Pues no es imposible, ¿eh? Pero esas directrices se siguieron hasta un punto, creo yo, esa ya es mi opinión. Bueno, estábamos en que, bueno, el régimen castrista secuestra el barco de tu padre y Vantrila intercede de alguna manera para que el barco pues pueda seguir navegando y bien. No sé si intercede él o no directamente, pero lo que sí es que él hace es que dice dónde está, porque el barco estaba perdido, nadie sabía dónde estaba. O sea, estuvo como unos días perdido. La comunicación cesó y no. Yo me acuerdo de estar en casa y mi padre, que había salido porque él iba en la travesía, pero en una isla antes de Cuba salió para España para vernos, para visitarnos y estaba preocupado, claro, normal, ¿no? Bueno, después se recupera, ¿no? Sí, y aparece sí. Y entonces ya estáis llegáis a la costa americana. Sí. ¿Cuánto tiempo estás ahí o simplemente vas de visita o estáis algunas semanas, algunos meses? Estuvimos 6 o 7 meses ahí en Florida. En Florida, Sí. o sea, nuevos colegios, quizás, nuevos amigos. El colegio ya no. Y ahí se acaba el colegio. Es muy contradictorio. Yo soy profesor de colegio, pero ahí se acaba. Pero esa fue tu vida en sus inicios, ¿no? Sí. ¿Y qué descubres en esa primera estancia de meses en aquel lugar? ¿Descubres algo? ¿Ahí en Florida? Sí, en Florida. No. Ahí es un mundo tecnológico, era un mundo tecnológico, todo perfecto, coches, carreteras, todo bien puesto y supongo que ya se quisieron marchar de ahí porque del Pirineo a Ibiza pasar a todo esto... Tecnológico. Pues siguiente parada. ¿Cuál es la siguiente parada? Al cabo de 6... Sí, bueno, aquí el problema estuvo en que claro, cuando nosotros volamos hacia Papeete, en Tahití, en el medio del Océano Pacífico, que llegamos ahí en julio del 1982, el barco tenía que seguir la ruta y la siguió, pero claro, había que cruzar el canal de Panamá. Pero entonces ocurrió algo inesperado, que es que no se sabe por qué mi padre y todo su equipo, todas las personas, yo le llamo a su equipo, pero realmente eran personas familiares, o sea, toda la gente que vivía con nosotros, porque vivíamos juntos, se desviaron, quisieron desviarse a Perú con el barco, mientras nosotros estábamos en Tahití, porque Tahití era una parada intermedia para llegar a Nan Madol en Pohnpei, en Ponape, que es una isla donde hay unas formaciones rocosas un poco extrañas, y después pasar a Australia, y de Australia a la India. Era un intermedio. Pero, claro, después, al suceder este cambio de rumbo, nosotros tuvimos que marchar a Perú, otra vez en avión. Porque también nacía mi hermano, y entonces mi madre ya estaba bastante avanzada y tenía que nacer mi hermano, y se necesitaba un buen hospital porque si no hubiera nacido de formas muy muy mal, ¿no? Y en Perú pues había un buen hospital y ahí pues ahí nació tu hermano. Sí, ahí nació mi hermano en el 82, en septiembre, y a partir, o sea, en la Polinesia Francesa estuvimos un mes y algo, creo. Ahí sí fue brutal, o sea, la experiencia de una isla del Pacífico no tiene nombre. Bueno, cuéntala. Bueno, no hay nada de especial, o sea, estábamos viendo en una casa delante del mar, alquilada, una casa muy sencilla, incluso cutre, pero vivir en una isla que solo tiene 25 kilómetros de diámetro, pues es muy extraño, ¿no? Porque coges el coche, vamos a dar una vuelta a la isla. Das la vuelta a la isla y al cabo de media hora o una hora ya está. Todo era vegetación subtropical, animales exóticos por todas partes, cucarachas y de esto
dentro de casa. Los vecinos que eran franceses, porque Tahití es una colonia francesa, ¿no? Entonces teníamos francos franceses ahí, pues nos traían comida, pero nos la regalaban porque estaban contentos de que tuvieran un vecino, ¿no? Nos bañábamos delante en la playa con los tiburones. Ahí estaban, pero ellos no venían. A su aire. Sí, a su aire. ¿Y qué más? Y ya está. Y en principio no hay nada más, pero una atmósfera muy fresca, muy vital, y muy desinteresada, ¿no? Para mí el trópico es desinteresado, pero me gusta ese ejemplo, ¿no? Para describir un paisaje tropical, sobre todo si es de Pacífico, ¿no? Es algo desinteresado, el ritmo es diferente, arañas por ahí, ahora una lagartija gigante, ahora no sé qué, bueno. La naturaleza. De niño alucinas bastante, cuando eres niño alucinas bastante con estas cosas. Claro. ¿Y no tenías miedo? No. Lo asumías, formaba parte del entorno. Tampoco había colegios. Que tampoco, en el cole tampoco. No. Es que no hubo más hasta O sea que... Yo, que soy el mayor, yo no tuve más colegios. O sea que has sido autodidacta. Sí, autodidacta, y algunos profesores particulares en casa, pues de inglés, de matemáticas, mi madre también nos enseñaba, pero yo a partir de los 15 años mis padres buscaron unos libros para autodidactas de primaria y a mi hermana y a mí nos los dieron y nosotros así íbamos leyendo. Una vez al día o 2 veces al día, etcétera, etcétera. Bueno, qué bien, ¿no? Y de ahí a Perú. Sí, lo que pasa es que hay una parada importante. ¿Dónde? Que el día que tuvimos que comprar los billetes para ir a Perú, no encontramos vuelos para todos. Y como mis tíos también iban con nosotros, el hermano de mi padre, con su mujer, pues éramos 2, que eran ellos, y nosotros 5. Entonces, claro, 7 personas no encontramos vuelo. Entonces, mis padres encontraron 4 por un lado y 3 por el otro. Uno un día y el otro una semana después, creo, o algo así. O un día después. Entonces a mí me tocó ir con mis tíos después. El vuelo de mis padres iba, creo, directo a Perú o vía Santiago de Chile, y el nuestro iba vía Isla de Pascua con una escala de 5 horas. Impresionante. ¿Y fuiste a Isla de Pascua? Con mis tíos, sí. Ah, qué bien, ¿no? Y nos hicieron bajar, me acuerdo del aterrizaje como si fuera ahora, entrando en aquel valle de las montañas que dices, ay, 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 que nos estrellamos. No, o sea, todo calculado, la pista de aterrizaje ahí angosta, y nos hicieron bajar esas 5 horas y fuimos a visitar bastantes moais en la costa. ¿Y qué tal? Y fue aquello... Yo no he visto nada igual. ¿No has visto nada igual? ¿Por? No. ¿Por qué? Porque No has sé. visto muchas cosas. He visto muchas cosas, pero monumentalmente solo he visto 2 monumentos tan fuertes como ese. Pero ahí, en una isla tan pequeña, ver que caminas un rato o te llevan en autobús a 5 minutos y moáis, y más moáis, y venga moáis. Pero, claro, o sea, algunos tienen 10 metros de alto. O sea, y todos puestos en batería, ¿no? En línea, Sí. del más alto a los más bajos, ¿eh? Y además haciendo referencia, ahora que, bueno, de pequeño ya lo sabía porque lo oía en casa, las conversaciones de mi casa eran un poco no normales, o sea, haciendo referencia a esas estatuas a los dioses orejonas, ¿no? Que son los dioses con las orejas grandes, los representaban con las orejas grandes. Aún no sé por qué. Puedo discernir algunas teorías, pero se encuentran en todo el mundo. Y la misma dama de Elche es un ejemplo de ello, los dioses orejonas. Y como dentro del oído está en línea recta dentro, te encuentras con el tálamo y la glándula pineal, pues algo por ahí va el tema, ¿no? Ahora se ha descubierto que el hipogeo de Malta, que estuve en 2013, que es una ruina arqueológica dentro de la Tierra, una especie de cámara, Sí. tipo la radio, pero antiguo, Sí, ¿no? sí. Simula el recorrido y trazado del oído humano. Qué curioso. Sí. Entonces,
En honor a los, en referencia a los dioses orejonas, son esas estatuas de los moais que en un principio pues explican pues que la mitología, la cosmogonía moai explica de que hubo un diluvio universal, tuvieron que refugiarse y cambiar de islas e ir navegando para salvarse, y que en un punto pues después del diluvio, pues llegaron allí. Llegaron, se asentaron y ya está. Y se dedicaron a hacer estatuas moai. Sí. Así, una tras otra. Por ejemplo. O a lo mejor eso es de antes, no lo sé. A lo mejor es lo que sobrevivió de antes del diluvio. No lo sé, eso ya lo dejo. Tenemos la gran suerte también, sí, que tenemos a la arqueóloga Alex Guerra, que estuvo excavando justamente la isla de Pascua. Sí, lo sé. Estuvo excavando. Y la verdad es que nos contaba historias igual que tú, y la verdad es que era algo realmente sorprendente. Yo, el contacto que tenía con los moais fue cuando fui al Museo Británico, que justamente la semana pasada fueron a reclamarlo, ¿no? Los Rapa Nui fueron a reclamar para que volviera a su tierra. Ya. Porque para ellos es algo muy especial. Sí. Son sus antepasados. Ancestros. También hacen mención a ese maná que tienen estos moais, que según tengo entendido hay unos 900 por toda la isla, ¿eh? O sea, estamos hablando de una isla. Está lleno. Y es impresionante realmente. Y algunos enterrados. Eso dicen, pero sí que es verdad que a ver, yo jamás he visto, y esto sí que parece un fake claro, que sale algunas fotografías que se sale la cabeza del moai y abajo metros y metros y metros enterrados como si fuera un gigante. Eso se ha demostrado con el tiempo que es falso. No. Pero eso no quita el misterio también que hay detrás de esos moai que nos está explicando perfectamente Edu. Sí, pero hay una investigadora, bueno, la arqueóloga que lleva este proyecto es holandesa, creo, y a lo mejor la foto sí que es un fake, pero sí que hay un resto de cuerpo humano debajo, en algunas. No en las que están... No. En aquellas que están semienterradas hay un trozo debajo, que a lo mejor no son tan largas, sí. Creo que algunas son muy grandes. Claro. Sí, claro. Que son muy grandes, que pueden medir 10 metros. Sí. Si no más. Y claro, hay 10 metros de estatua no está nada mal, ¿eh? Y hay una en la cantera, que es la más grande de todas. Aún ahí. No sé si esa la habéis visto en fotografía. No. De hecho, ahora que comentas, a Alex Guerra me cedió un artículo suyo en mi blog, que después ya diremos lo de lo que has dicho, y sobre los moais. Y sobre el idioma del rongo. Sí. Las tablillas escritas, que es realmente una maravilla. Sí. Y es que estos moais, tú, ¿a qué edad vistes por primera vez estos moais? ¿A qué edad estuviste en la isla de Pascua? Yo a los 8 años. Realmente tiene que ser un impacto. Sí, eso fue un impacto brutal. O sea, yo lo recuerdo bastante, pero un impacto brutal. Y además tenía el sol un poco delante también. Recuerdo pocas cosas, pero los momentos fuertes los recuerdo cuando estaba mirando las estatuas, ¿no? Ya no volviste. No has vuelto. No. No. Bueno, y de ahí saltamos y nos vamos a Perú. 5 5 horas, Santiago de Chile una noche y después a Perú. Y ahí, ahí ya estás una temporada. Sí, ahí estamos, del 82 hasta el 84. Bueno, con salidas a España por Navidades a visitar la familia, porque pues la familia era pues los abuelos y los otros abuelos y los bisabuelos. Somos una familia que tuvo hijos muy jóvenes, todo el mundo, todas las parejas. Y habían 6 bisabuelos viviendo en casas de mis abuelos, o sea que era todo una suerte, ¿no? Y un honor. Y en Perú hay mucha cosa interesante en Perú. Sí, en Perú. Visitaste esos grandes. Lo primero que visité en Perú, y eso parece un contradictorio, pero mira, fue así porque al establecernos en una ciudad costera al norte de Lima, porque Lima realmente es una ciudad bastante... A mí no me gustó nada, ni me sigo gustando. Tiene lugares bonitos, pero no, a mí no me gusta esa ciudad. Y lo primero que visité fue el Museo del Oro. El Museo del Oro. De Lima, que es espectacular. ¿Y qué hay allí? Máscaras de oro,
objetos de oro hechos por los últimos incas, de toda clase, pequeños, grandes, bueno, joyas de oro, planchas, que supongo que es lo único que debió quedar, porque todo se iba para Sevilla. Absolutamente todo. Menos, supongo, alguna parte que debieron esconder. Allí estuvimos, bueno, ahí mi padre y nuestros amigos, y su equipo, pues empiezan a planear un proyecto de filmación, de documental sobre el Perú, porque cuando llegan ahí ven que ahí hay tema muy fuerte y mi padre no conocía el Perú antes de... O sea, había oído hablar, pero se oía hablar poco incluso, solo por los artículos de Eric von Daniken o el libro de Janusz Morix, que ha sido un personaje muy clave en nuestras vidas también. Y con la Cueva de los Tallos. Sí, con la Cueva de los Tallos, y lo seguirá siendo. Un personaje fabuloso, no lo conocimos, pero fabuloso. Y ahí, pues al cabo de un tiempo, la familia todo el mundo nos vamos a vivir a un sitio que está a 5 horas al sur de Lima, que es ya en el desierto de Atacama, que es el departamento de Ica, en un pueblo que se llama Paracas, muy cerca de las líneas de Nazca. Y a partir de ahí nos ponemos a vivir en una casa que está detrás, hace una bahía, y detrás de esa bahía está lo que se llama el candelabro de Paracas, que es una especie de tridente o de árbol que está ahí inscrito en la arena. Ahí estuvimos 2 años y algo. Bueno, las experiencias allí, ¿viste todas esas líneas de Nazca? Sí, a las líneas de Nazca fui 2 veces, creo, y en una de ellas caminé por encima de la araña. Yo caminé por una carretera amplia que hacía curvas. No ves que es una línea, pero estaba caminando por encima de la araña, ¿no? Y ahí tenía ya 9 años. Y después, en el candelabro de Paracas, lo he subido 2 veces. O sea, en coche te trasladas hasta la base y ahí subes. Subiendo. Hoy está prohibido, y también está prohibido caminar por las líneas. O sea, claro, entonces no estaba todo regulado, ¿no? Entonces, bueno, mi padre y Cesc, ¿no? Que fue como para mí una persona vital, ¿no? Siempre iba a su lado, ¿no? Es como un amigo adulto, ¿no? Siempre iba a su lado, que era el capitán del barco y el fotógrafo y el que filmaba. Pues se van mi padre, él y algunas personas más, se van a hacer un viaje por todo Perú con 2 4x4 a filmar todo el país. Todo el país. ¿Y ruinas? ¿Llevó a término el proyecto? Sí. ¿Se puede consultar o está? Nunca se ha publicado el documental. ¿No? Se ha intentado, pero nunca se ha publicado. Qué pena. Sí. Muchas horas de filmación. Sí, a mí realmente es una cosa que... Claro, es filmación del año 92 en Betacam, que es ahora ya está muy desfasado, ¿no? Pero yo sé que estos archivos están digitalizados porque lo están, pero es una cosa que siempre me ha... ¿Sabes? Aquella espina de decir cómo es que no se pudo publicar todo eso, ¿no? Porque estaba muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros estábamos en Paracas. Nosotros no fuimos ahí, ¿no? Porque era una especie de viaje de aventura, ¿no? O sea, a veces se iban por caminos off-road, que se llama, ¿no? O sea, de fuera de carretera. Y en aquel entonces, ir por Perú en coche, realmente mi padre y mi madre creo que sí que tenían idea de que fuéramos en algunos tramos, toda la familia. Pero colegas de allí y amigos que hicieron mis padres ahí en Perú nos avisaron todos de que, sobre todo, de que si mi padre iba a hacer eso, de que no fuera con los niños ni con mi madre, porque había un grupo terrorista anarquista que se llamaba Sendero Luminoso, que estaba justo mutilando a gente por todos los pueblos de Perú, y que a los turistas
los mataba todos directamente. En Machu Picchu, de hecho, en ese año hubo una matanza dentro del tren de Machu Picchu, del tren de los turistas, que empezaba a funcionar, ¿no? Y por eso no fuimos, supongo. Nos quedamos en Paracas, ahí eso seguido. Entonces ya estaba el terrorismo estaba focalizado un poquito más al norte, pero estaba de camino a Cuzco. Entonces, claro, si teníamos que ir por carretera, ellos evitaron esas regiones y fueron por todas partes menos por aquellas regiones. Y no les pasó nada. Y llevaron a cabo su proyecto hasta que volvieron y después Cesc, el capitán de barco, digamos, y Juan y Jaime, que eran los otras dos personas que se quedaron ahí en Perú, porque habían más, pero se fueron marchando. Se fueron ellos tres a la selva, en el Madre de Dios. Después de Cuzco empieza la selva, en el Madre de Dios, en la Reserva Nacional del Madre de Dios, en canoa de esas a motor, muchos días, y lograron contactar con una tribu con 3 mujeres de una tribu que no había aún tenido contacto con el ser humano occidental. Eso también está filmado. Eso, claro, nosotros lo vimos después de niños. Pues lo visteis, la filmación, las visteis, todo ese viaje. 30.000 veces, porque claro, estábamos, toda la familia estaba bastante, pues alucinada, ¿no? Con el happening, pero bueno, después al cabo de un año las encontró las 3 mismas mujeres que, por cierto, habían sido expulsadas de la misma tribu por no sé qué. Esas mismas 3 mujeres fueron encontradas por la expedición de Jacques Cousteau en 84, un año después. Y después por David, el antropólogo que hizo la serie aquella Millennium en el 90. Dentro de la selva, ¿vale? Supongo que, dentro de la selva ahí se fue por el tema de las leyendas del Paititi y del Dorado, ¿no? Buscando el Paititi. Claro. De hecho, dentro de la selva de esa región y para mí de toda la Amazonía, pero en concreto de esa región de Perú, por ahí cerca donde fueron hay unos petroglifos muy importantes en una pared inmensa donde están pues una serie de simbología, una historia explicada ahí que aún no ha sido descifrada, ¿eh? Si os ponéis en internet y ponéis petroglifo de Puxaro, encontraréis alguna foto. De hecho, las fotos que encontraréis muchas son de Cesc, porque él volvió al cabo de unos años y llegó finalmente a los petroglifos porque Cesc es un aventurero nato. O sea, y bueno, y Cesc y su mujer Ángela, que Ángela no estaba con nosotros entonces, pero que la conocimos después. Y bueno, en Perú muchas experiencias. Una vez mi padre me dijo, ven que iremos al desierto. Fuimos al desierto, nos alejamos y fuimos él y yo, ¿no? Yo tenía 9, 10 años y una experiencia especial, ¿no? Porque fuimos de día y bueno, sentir que estás solo ahí en el medio del desierto, que solo hay en no sé cuántos kilómetros un árbol seco de color blanco y todo lo demás de color marrón claro. Es espectacular, ¿no? Es vivirlo de niño, ¿no? ¿Y las grandes construcciones las visitaste o no? Las grandes construcciones... Machu Picchu y todo esto. A ver, Machu Picchu no. Yo no, ¿vale? Pero yo sí, cuando estuvimos en Cuzco, porque a Machu Picchu era peligroso ir con los niños. O sea, fuimos un día al Cuzco de viaje para que lo viéramos nosotros, los niños y mi madre. Ellos ya habían estado, eso fue en el 84, y entonces aterrizamos en Cuzco, de 0 metros de nivel del mar a 3.500, pues nos cogió un mal de altura brutal y tuvimos que estar, pues mira, creo que estuvimos 16 horas durmiendo seguidas, con una infusión de mate de coca, que ahí es obligatorio tomarlo en los bares para la altura, y fuimos al Templo del Sol, al Coricancha y visitar la ciudad. Pero los monumentos yo de pequeño no fui. A los Ollantaytambo, Machu Picchu, Sacsayhuamán. Ahí no fui, pero sí dentro de los monumentos que están dentro del Cuzco. Pues creo que es hora de hacer una pequeña parada y enseguida volvemos con Edu Piperet
para hablar más de sus aventuras y de sus viajes. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sanvi. Y aquí seguimos en Sol Invictus en Radio Sanvi con nuestro invitado Edu Piperet. Edu, habíamos dejado el tema en Perú y creo que como el tiempo se nos echa encima y hay tantísimo que contar, Sí. vamos a dar un pequeño salto. Sí. Bueno, esa parte que estaba explicando era la segunda parte. Ahora, en la tercera parte no es tan... Bueno, sí que lo es. Pero bueno, sería muy largo explicarlo. Pero básicamente el viaje que hicimos a México en coche, en el 89... y en el 93, pero en el del 89 es el más importante, porque fue un viaje bastante arriesgado, hacerlo en coche y toda la familia. Yo ya tenía, pues, tenía 15 años, sí, 15 años, mis hermanos ya estaban más creciditos, y ya estábamos acostumbrados a viajar en coche durante muchas horas seguidas, con maletas dentro, o sea... Si por un hueco ahora yo mismo pudiera verme, diría, qué pasada, ¿no? Y después de haber cruzado Estados Unidos 3 veces en coches de costa a costa, que eso fue una experiencia solo para hacer un programa, el viaje de México fue muy importante para mí, porque entonces se buscaba una especie de mineral, que ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba ni nada, sé que era de color verde. Y se buscaba en México a través de las pistas de un libro, ¿no? Entonces el viaje fue desde Boca Ratón, que está en Florida, hasta Cancún, que está en México. En coche, ir y volver. Cuando volvimos, pasamos por Arizona, que es un estado, es una zona muy fuerte energéticamente, donde viven los Hopis precisamente, y de ahí volvimos hasta... Entonces, en México, en Yucatán, paramos en algunas ruinas, pero hubo unas en Chiapas que se llama Palenque, que fueron, bueno, para mí fue una experiencia alucinante, ¿no? Ya con 15 años, que tu padre te diga a los hermanos mayores, ¿no? Mi hermana, mi hermano menor, mi hermano mediano y yo, vamos a subir la pirámide que se llama el Templo de las Horas, creo, y a ver qué hay ahí arriba. Y creo que subimos todos, pero ahora no me acuerdo porque, ¿sabes? Con tantas cosas al final Entonces, una vez estábamos arriba, que los peldaños medían 30 centímetros cada una de alto y de base solo 10, o sea que tenías que ir muy al tanto a no caer, porque claro, te girabas y te cogía vértigo. Pero bueno, lo subimos y claro, arriba de la pirámide hay otras escaleras que bajan para abajo. Ahí está el señor de Palenque, ¿no? La famosa lápida del astronauta que dicen, ¿no? Esos que para mí no es un astronauta, pero bueno, da igual. La lápida esa. Vamos bajando, las escaleras estaban mugrientas como de... ¿Humedad? Sí, de humedad, pero una humedad muy brillante. Y una humedad que ha estado ahí mucho tiempo. Teníamos que ir al tanto a bajar las escaleras. Mi padre llevaba una linterna, la cámara fotográfica, nos estaba guiando. Yo seguía el último entre mi padre y mis hermanos. Bajamos y claro, hay un nivel de escaleras que hace así, después un replano y unas segundas escaleras que bajan más para abajo en sentido, o sea, en inclinación contraria. Pues en el rellano ese, a mi padre se le funde la linterna. Quedáis a oscuras. Y que nos quedamos a oscuras. No la pudimos ver, la lápida. Pero bueno, bajamos media pirámide. Después volvimos a salir, bajamos la pirámide y nos dimos una vuelta por todas las instalaciones, por todo el yacimiento de Palenque, que es espectacular. Delante del Templo de las Horas, al otro lado, está el Observatorio Astronómico. Y bueno, es una cultura la maya a explorar, fuerte. Sobre todo su lenguaje, que no sé hasta qué punto, pues, bueno, eso si queréis lo dejamos para otro día, porque eso va de viajes. El viaje de México, el de Estados Unidos y después el de Chile en San Pedro de Atacama,
al norte de Chile, en el desierto de Atacama, en el departamento de Copiapó, creo que es, si vas hacia Argentina, o sea, de Chile vas dirección a Argentina, antes de Argentina te encuentras con una zona de volcanes dentro del desierto. Y ahí hay una especie de oasis con un pueblo que se llama San Pedro de Atacama, que hoy ya está muy de moda, pero cuando fuimos nosotros no. Y ahí pues tuvimos una experiencia con un coche que se hundió porque hay un salar ahí, hay un lago de 3.000 kilómetros cuadrados de sal y petróleo dentro del... O sea, cuando tú arrancas una crosta de sal de estas, justo haces así y se te queda negra de abajo porque todo es crudo, ¿no? Y bueno, experiencias mixtas para... O sea, de cuando vas en coche, de cuando vas caminando. Yo tuve que caminar 16 kilómetros a pleno sol, a 42, a los 15, 16 años, a buscar ayuda para el coche, porque si no nos quedábamos ahí en el desierto, hace mucho frío, cambia mucho la temperatura por la noche. Había una estación petrolífera a unos 16 kilómetros de la Exxon, Exxon, entonces me pararon antes porque se estaban ellos pues transportando con el coche, les paré y fuimos a sacar el coche. Bueno, no, fuimos a la estación a buscar un cable y después fuimos al coche. Para sacar el coche. Sí. Y después, bueno, esa fue la tercera parte. Más o menos, hay muchas más cosas, pero es una parte diferente. Entonces ya la adolescencia pasa factura a uno mismo porque es una edad un poco extraña para todos, creo. Para todos los seres humanos es una inestabilidad muy rara, pero también se viven cosas interesantes, ¿no? A Perú no volvimos. Después del 84 yo ya no volví más. Y después de esta tercera parte es cuando yo decido quedarme en España y se inaugura para mí lo que es la cuarta, ¿no? Desde la cuarta, pues bueno, me estoy 8 años creo ahí, sin moverme, solamente visitando Valencia, Aragón y Cataluña y Andorra. En uno de estos años, en el 98, un amigo me dice, vamos que te voy a enseñar una parte muy chula del sur de Francia, y me lleva al castillo de Roca Fixada, al lado de Montsegur, y le digo, oye, pero ¿tú no me dijiste otro nombre? Sí, te dije Montsegur, pero es muy tarde y no vamos a poder llegar. Entonces pues, subimos al castillo de Roca Fixada. Ese es mi primer contacto con el Pirineo cátaro, en francés. Y en el 2002 decido coger un coche e irme a trabajar a Italia durante un mes. Por primera vez después de 8 años. Y a partir de aquí ya he ido viajando siempre otra vez, yo de adulto. Italia es un país muy amado por mí. Yo cuando fui a Italia, ya de pequeño ya quería ir. Tenía 3 países a ir. Italia, en Europa, quiero decir. Italia, Finlandia y Hungría, ¿no? Y así lo hice, así lo cumplí. Hasta llegar a vivir en Finlandia. Y en Finlandia estuve de unas prácticas de una beca de la Unión Europea para profesores. Estuve viviendo ahí 2 inviernos y trabajando en una escuela. En invierno, no en verano, sino en invierno, la beca era en invierno. Y al cabo de estos 2 inviernos, al tercero ya no estaba ahí, pero yo he ido yendo a Finlandia porque ahí hice amigos. Entonces, el tercer invierno, que fui en invierno también, dije que, bueno, cogí un tren desde el centro de Finlandia y tiré para arriba para Laponia. Y eso es una de las experiencias más bonitas de mi vida. Iba con una amiga que quería visitar también Finlandia. Esta amiga se puso muy enferma en Laponia, estuvo 3 días con fiebre y claro, yo aproveché también con la poca luz que tenía esas 4 horas a ir a un parque nacional que yo había investigado, que se llama Parque Nacional de Pallas-Onastunturi, que es un parque nacional muy largo y muy delgado, donde solo hay colinas redondeadas, porque la orografía de Finlandia es muy antigua, mientras más redondeado, más antiguo, y lleno de árboles y de lagos congelados.
Cogí unos esquís de fondo, le dije a un taxista, llévame a la entrada del Parque Nacional. El taxista en inglés me dice, ¿estás seguro que quieres entrar ahí? Yo digo, sí. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que aquí en invierno no va nadie. Dice, ni nosotros. Digo, no, pero yo he venido aquí y me voy a estar poco tiempo y quiero entrar. Entré en el Parque Nacional y cuando llevo media hora de esquí de fondo, la luz del día se va levantando porque salí de noche. Eran las 9 de la mañana, no, 9 de la mañana no, 8 y algo. Dentro de ese camino, ¿no? Con los árboles alrededor, los montículos, las colinas, un frío a menos 30, no menos 30 no, pero menos 20 y algo estábamos, abrigado hasta de esto, pues veo que se me cruzan una manada de renos por delante mío que cruzaban en perpendicular. El macho y todas las hembras y las crías, eran unos 16 yo conté. Pero claro, ver esto, pues lo puedes ver tú, lo puede ver cualquiera, ¿no? Pero que encima, que eso fue lo especial, aquel momento fue como que se parara el tiempo, el reno líder paró, me miró durante 25 segundos y prosiguió su viaje. Ese momento de mirar el reno, que yo también lo miré, era como, fue una comunicación entre él y yo. No había nadie más. La naturaleza, tú, los renos. Sí. Y él me dijo, estamos cruzando, ¿nos dejas pasar a nosotros primero? Más o menos. Y yo dije, sí, pasad. Yo me quedé quieto. Pasaron todos los renos y yo seguí mi camino. Pero ni hecho a propósito, o sea, parecía eso. Déjanos pasar, después pasas tú. Y así fue. Mágico. ¿Y esa nueva conexión significó como un clic en tu vida también? ¿Qué te aportó exactamente? ¿Hiciste un cambio a partir de ese momento con la naturaleza? ¿O ya era algo que tenías de antes? No, ya lo tenía de antes. Lo que pasa es que ese momento sí que marca un antes y un después dentro de cuando eres adulto, volver a recordar aquello que viviste de pequeño. En mi caso, porque había mucha comunicación con animales, en casa siempre han habido perros o aves o incluso 2 llamas, para decirlo, como mascotas, ¿no? Pero no, era volverlo a recuperar. Pero en el ecosistema casi glacial, ¿no? En la tundra, es espectacular. Es un momento donde el tiempo se para. Proseguí la ruta y bueno, hice como 2 o 3 kilómetros más y después media vuelta porque tenía a esta compañera que estaba enferma y al día siguiente volví a entrar. Hice la misma ruta porque me encantó, ¿no? En Finlandia estuve en otro parque nacional. Yo aconsejo irse a parques nacionales finlandeses en invierno. Cuando no va nadie. Sí, porque ahí es que es diferente que aquí. Aquí puedes ir al Pirineo y sentir una soledad, pero sabes que aquí hay algo después. Bajas y hay un pueblo. Ahí no. Ahí hay un pueblo y ya está. No hay nada más. Solo uno. Porque el tren no llega a ese pueblo. Tú de Rovaniemi tienes que coger un autobús. Y solo hay 2 o 3 pueblos así grandes. A lo mejor es como un poquito más pequeño que San Vicente, por ejemplo, ¿no? Estuve en otro parque nacional, 2 veces también he estado en Isojarvi, en el centro de Finlandia, que también lo recomiendo. Y bueno, y he visitado algunos y he caminado, he hecho excursiones por encima de lagos kilométricos a pie en invierno cuando están congelados. Es una experiencia única. Y tienes que ir muy abrigado porque hace mucho frío, ¿no? Ya cuando estás a 2 o 3 kilómetros dentro del lago, porque ahí lo que hacen los finlandeses es irse a una isla en invierno y ahí tienen una casita y hacen una barbacoa o lo que sea. Está muy bien conceptualizado el tema del respeto a la naturaleza en lo que son los países nórdicos, ¿no?
Y una cosa, Edu, me pediste que el título del día de hoy fuera El sendero hacia las estrellas. Uh-huh. ¿Por qué me pediste ese título? Porque ¿tu vivencia es eso, ir hacia las estrellas? Cuando yo era pequeño tenía una obsesión, y lo decía en mi casa, ¿no? A ver, yo le digo obsesión, pero no es obsesión. Una obsesión con el más allá, pero con el universo, ¿no? Con el espacio. Uh-huh. Espacio de las estrellas, las galaxias. Era una cosa que ya no me atraía, ¿no? Es que forma parte de mí, ¿no? O sea, porque es como si yo viniera de allí, ¿no? Pero yo no de Edu físico, no, la entidad que realmente somos, ¿no? Y como la gran tradición antigua habla mucho de la importancia de la esfera celeste dentro de la existencia humana o anímica o espiritual, o llamémosle como quieras, pues considero que aparte en España tenemos, y Francia y España tenemos una especie como de columna vertebral estelar que se llama Camino de Santiago, que es una especie como de plasmación de las estrellas en un camino que se traduce en una línea telúrica también, creo yo. Eso la ciencia aún no lo ha descubierto, pero yo creo que hay una relación entre las estrellas y las líneas telúricas, ¿eh? Y la Tierra, claro. Pues bueno, quise hacer honor a lo que para mí es lo más importante, que son las estrellas que están dentro de nosotros también, porque no están fuera, están dentro y están fuera. Y tú en este viaje exterior que nos has dicho, también estás muy implicado en el viaje interior, como decía Cristóbal antes, en el inicio del programa, ¿no? Sí. Bueno, de hecho el Camino de Santiago, si te fijas, no es que esté lleno de iglesias y sitios relacionados con la religión cristiana, No. Está construido sobre. Sí, sobre. Y entonces los antiguos sí que tenían esa percepción para determinadas líneas que pasan por la Tierra y tal. Sí. Nos va quedando poco tiempo, pero, hombre, a mí me gustaría hablar de los viajes, o el viaje que tú hacia donde me llevaste, ¿no? Sí. Y hacer alguna cosa, ¿no? Del mundo de los cátaros, porque sé que te apasiona ese mundo y eres un gran explorador de las cuevas que hay por allí, aquella zona. Para situar a los que nos oigan, estaríamos en la parte de atrás de Andorra, ¿no? Sí, En lo que sería la parte Francia, de atrás de Andorra, en el que justo. tenemos el río Ariège, ¿verdad? Si la memoria no me falla, y todo aquello, aquella zona de los Pirineos es como un queso gruyère. Sí, y el Aude. Y el Lot. El Elot. El Elot, ¿eh? Sí. Bueno, después de haber estado del año 2010 al año 2013 viajando por algunos de los lugares más importantes del mundo a nivel arqueológico antiguo, como puede ser Egipto, como puede ser Malta, como puede ser Perú y Bolivia, y ver monumentos bestiales, monumentos que para mí, desde mi punto de vista, no son ni incas, ni egipcios, ni lo que la historia ortodoxa nos cuenta. Este es mi punto de vista. ¿Cómo, por ejemplo? Como el Osirayón en el templo. El templo del Osirayón en Ábidos, en Egipto, y las mismas tres pirámides, o el Serapeum en Sácara, o Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Tiwanaku, que al lado de Tiwanaku, justo al lado está Pumapunku, ¿no? Que es... ¿Has estado allí? Sí, que hasta de moda, porque ha salido en algún documental. Pumapunku, que claro, aquello pues dices, bueno, Tiwanaku está aquí y parece incluso una fortaleza vikinga, incluso desde el punto de vista estilístico, parece una fortaleza vikinga, cosa que para mí lo es, no vikinga de la época de los vikingos, sino anterior. Y cuando digo vikinga no quiero decir que sea de Escandinavia. A lo mejor aquí hay algo con las razas que se fueron mezclando después de los diluvios y las catástrofes, pero bueno, eso es la historia. Al lado de Tiwanaku hay un monumento igual que el de Asuka en Japón, por ejemplo, ¿no? Que es o Sacsayhuamán en Perú, que son bloques de piedra tallados que aún no saben cómo los han tallado. O sea, la alta tecnología de hoy, Chris Dunn, por ejemplo, dice que es ingeniero, dice que esto con punta de diamante y ya veríamos. Bueno, pues después de estar en todos estos monumentos, volví al país cátaro. Me acordé del país cátaro,
a excusa de un amigo que me dijo, ve ahí, vamos ahí, que te digo, yo estuve en el 98, bueno, pues mira, voy a volver contigo. Y a partir de entonces, que fue el 2012, pues he seguido yendo, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué tiene para ti que te traiga eso tan de cabeza, ¿no? De volver y volver y volver ahí. Bueno, a ver, yo después de haber hablado con muchos expertos sobre este tema, y cuando digo expertos a los que puedo creer y a expertos a los que no puedo creer, aún siguen siendo expertos, y dentro de lo que es la categoría esa que sucede en el mismo país cátaro, ¿no? En el sur de Francia, en el que hay esas dos teorías de que los cátaros eran cristianos y la otra teoría de que los cátaros eran gnósticos, porque existe esa diferenciación. Yo no es que me quede con la gnóstica, es que para mí eran gnósticos, no eran cristianos. Otra cosa es que dentro del cristianismo histórico que venía, ¿vale? Pues hubieran adaptaciones, ¿vale? Pero el gnosticismo es más antiguo que el cristianismo. Entonces, yo creo, hablando con una persona que es experta ahí, que ella sabe muy bien el tema, ella siempre, esta señora, explica de que en Occitania hubo una explosión cultural, espiritual y material, ¿vale? En el siglo XII y XIII, que la historia oficial no ha reconocido, y que esa misma explosión de esa cultura occitana, que no incluía la parte española de Cataluña, solo un poco del norte, ni de Aragón, solo un poquito la del norte, fue tal que el poder eclesiástico tuvo que hacer algo, porque si no se les iban sus propios creyentes. Todo el mundo se estaba transformando al gnosticismo. Y los cátaros no solo son personas que vivían siendo vegetarianos y en pureza, no, eran gente normal y corriente que no eran cristianos y que creían que su espíritu estaba preso en el alma y tenían que liberarlo. Entonces, esto es la base gnóstica. Entonces, a partir de aquí, me llamó mucho la atención que cuando ibas, pues, conociendo lugares dentro del mismo país cátaro, vieras que aquella parte del sur de Francia está casi abandonada. Vive la gente de siempre, pero está casi abandonada. No ha venido la gran civilización moderna a poner su capa de civilización moderna, ¿no? Entonces sigue como en los años 50, ¿no? Algunas cosas, incluso las carreteras. Sí. Incluso las carreteras. Y era la pregunta esa la que me estaba haciendo. Sí, bueno, estaba a medida que estás hablando, me acuerdo aquel día que me llevaste a aquella cueva donde tuvimos que reptar varias veces, ¿te acuerdas? Y claro, que la gente más o menos se sitúe. Entramos en una cueva. En la cueva del ermitaño, de la ermita, perdón. De la ermita, ¿no? Entonces, agujerito pequeñito que casi no pasa una persona, sí. Que a lo mejor ese agujero mide 3 metros, ¿no? Por decir algo, y tienes que reptar. Sí. Y bueno, tú eres delgadito y bueno, yo pasé también, pero cuidado, porque llevaba el móvil y a veces tenía que quitarme el móvil del cinto porque no podía pasar. Y volvemos a otra cámara. Y de esa cámara, otra vez otro pasillo. Son 4 cámaras. Cuatro cámaras, ¿no? Sí. Es una de las cuevas cátaras, esa. Sí, y no sé si fue en esa. Vimos una planta, ¿te acuerdas? Sí, fue en esa. O sea, date cuenta. En la última. Estuve buscando, ¿no? La posibilidad de ver plantas dentro de las cuevas, ¿no? Había un germinado, una especie de germinado en la salida de uno de esos pasajes. Sí. Y yo te dije, mira, Luis, sí. Pero en otra cueva que creo que no tuvimos oportunidad de ver, que está muy cerca de esa, en el techo están las raíces de lo que está encima. Claro, pero fíjate, o sea, yo estoy buscando, ¿no? Y es extraordinario poder encontrar una planta. Sí. En una zona tan oscura, porque tú me dices, no, era la primera cueva, no, pero es que fue al final de todo. Fue el o sea, pasaje. No había luz ninguna. No. Humedad sí, pero luz ninguna. Y las plantas para vivir necesitan pues la luz para hacer la clorofila y bueno, necesitan la luz
Bueno, esa parece ser que no, pero es que tampoco había ninguna más. Era una pequeñita planta. Sí, pero Wilhelm Reich, el gran Sí. investigador que fue censurado y que fue de esto, él hablaba y decía de que la vida sale de forma espontánea. Sí. Y en muchas partes. Sí, pero si lo buscas por internet es extraordinario encontrarse una situación como esta. Es decir, alguna semilla tenía que estar allí, seguramente igual alguien la trajo, yo qué sé, con las botas, no lo sé, alguien que estuvo allí, porque no se veía nada en el techo que pudiera ser que cayera, yo qué sé, esas raíces que tú dices, ¿no? De arriba, ¿no? Es Sí. decir, aquello fue sorprendente. Sí. Y la fotografiamos y no salió. Y no salió. Bueno, salió, Con el- pero salió borrosa, claro. Yo es que en la mía, en mi teléfono no salió. Muy difícil hacer fotos con en el la cueva. flash y tal, ¿no? Pero la sensación de paz, de silencio, yo puedo entender un poco a los ermitaños, ¿no? El a lo mejor sentir, a lo mejor una gota que cae, pero la oscuridad, solamente la luz de nuestras teléfonos y linternas, ¿no? Estar allí en el centro de la tierra, ¿no? Como que no en el centro no, pero en toda esa oscuridad, ¿no? Apartado del mundo, ¿no? Así. Eso es impactante, ¿eh? Es una experiencia. Yo no sé, ninguno de nosotros tuvo miedo, pero puede haber gente que tenga miedo, porque claro, eso, reptas, te metes allí y vuelves a reptar y te metes ahí dentro. La verdad es que en ningún momento pensé ni en tener miedo ni dónde iba, sino que estuve disfrutando mucho de la experiencia, ¿no? Es una cosa que te agradezco porque yo nunca hubiera vivido algo así, tan realmente extraordinario, ¿no? En aquellas cuevas, he vuelto a entrar unas 4 o 5 veces más y 2 no hemos podido llegar. Porque uno de los pasos estaba inundado y Inundado de entonces te agua. puedes ahí mojar tal. Pero bueno, en el tema del país cátaro, pues que hay dos áreas, dos zonas mayoritarias, que es la zona de Rennes-le-Château y Bugarak, ¿no? Y la zona que está en el Lot, y en el Ariège, Montsegur y Ornolac, que es donde están las cuevas cátaras estas que mencionas. Era una de las partes principales de esa revolución cultural, de ese afloramiento cultural en la Edad Media, en plena Edad Media, de lo que es la Occitania, ¿no? Y todo esto se tapó. Se tapó durante muchos años. El tiempo se nos echa encima como siempre, pero no me gustaría acabar por hacerte unas preguntas. ¿Y ahora a qué lugares te gustaría viajar? Pues bueno, yo tengo varios proyectos, pero uno de ellos es Mongolia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es porque en las montañas de Altai, en el noroeste, hay una zona telúrica terrestre muy importante. Y quiero ir ahí a sentirla. Y la segunda porque Gengis Khan venía de allí. Y la historia de Gengis Khan es una historia fabulosa. Apasionante, sin Apasionante. duda. Apasionante. Bien, pues nos quedamos sin tiempo. No sé si Luis quieres añadir algo más. Bueno, pues la verdad que estaríamos hablando porque tuvimos una experiencia de varios días, ¿no? Imagínate, ¿no? En casa de Yves y Nicole, ¿no? En esas vistas extraordinarias al castillo de Montsegur, aquellas noches hablando, ¿no? ¿Te acuerdas el día que fuimos a buscar rovellons? Sí, que nos hizo la cena. La verdad es que... Y el regalo que me hicieron. Sí, ¿verdad? Sí. En fin, algún día igual lo explicamos, ¿no? Pero Yves, sin querernos ni beberlo, nos llevó... Sí. Bueno, me hizo un regalo muy especial, tremendamente especial, un báculo, vamos a decirlo claro, ¿no? Y luego nos llevó a aquel lugar extraordinario. Sí, un lugar extraordinario. Extraordinario, mágico, que según él nos dijo, pues si no sabes llegar allí, no vas a llegar. No vas a llegar. O sea, el bosque te algunos, perderá. Hay algunos lugares así en la Tierra. Hay bastantes. Y hay uno que es el referente a la pregunta de Cristóbal. El otro lugar que quiero ir desde hace años es la Antártida. Pero ese va a ser un poquito más difícil. Pero finalmente llegaré a la Antártida. Pues muchas gracias, Edu. Te invito a que te quedes con nosotros para la sección de Vale. Alex Guerra con exploradores del siglo XXI, que la verdad es que podemos decir claramente que él es un explorador del siglo XXI, claramente también. Así que, y ahora vamos a empezar. Muchas gracias, Edu. Empezamos con la sección de Alex Guerra.
¿Quién no ha soñado alguna vez con una vida de aventuras? Salir del confort en busca de uno de los grandes misterios de la arqueología. Viajar a un lugar remoto de esos que no salen en los mapas. Desentrañar los enigmas de un paradigma histórico. En siglos pasados, muchos hombres y mujeres cambiaron nuestra visión del mundo gracias a su coraje. En cambio, hoy en día creemos que ya nada queda por descubrir y esas grandes personas que perseguían insistentemente sus sueños ya no existen. Pero no es cierto, sí existen y están más cerca de nosotros de lo que parece y dedican sus vidas apasionantes a sus búsquedas, a veces a pesar de la multitud de obstáculos que encuentran en sus caminos. En esta sección os acercaremos a algunos de ellos. Os contaremos sus pasiones, sus búsquedas, sus dificultades y sus razones para seguir. Exploradores del siglo XXI, con Alex Guerra. Alex, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Ya estamos en el aire, no? Sí, bueno, estamos ya, sí, por decirte que sí, que estamos en el aire. Ostras, es que yo no, Sí, no, sí. pues nada. Va la cosa rápida. Bueno, Ya veo, ¿qué ya tal? veo. ¿Qué tal el tiempo por aquí, por Londres? Bueno, estos días se esperaba un invierno muy frío, pero Sí. estos días está agradable, fíjate tú. Jope. O sea, nosotros pasamos el frío ahora y la lluvia y vosotros cambia. Sí, sí. Por Os Dios. hemos dado la lluvia a cambio del sol de Barcelona. Bueno. Pues bueno, mira, tengo aquí a alguien que me parece que conoces, que es nuestro invitado de hoy, que se llama Edu Piperet. ¿Lo conoces? Hola, Edu. ¿Cómo Hola, Alex, ¿qué tal? estás? Muy bien, tanto tiempo sin saber de ti. Sí. Bueno, pues luego habláis un poco si queréis, ¿no? Pues bien, hoy vas a hablar, vas a entrevistar a un explorador acuático, ¿verdad? Sí, a un arqueólogo subacuático. Él es Carlos Aguilar, Vale. licenciado en Historia, Ajá. máster en Arqueología Náutica y Subacuática por la Universidad de Barcelona, Ajá. y fue durante muchos años responsable del Departamento de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas, Ya, FECSAS. qué bueno, qué bueno. Ujú. Bueno, pues antes de empezar con la entrevista que le hiciste, pues tengo aquí a mi lado a Cristóbal, que por supuesto te tiene que saludar. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Cristóbal, muy bien, muy bien. Un gran ¿Y tú? saludo. Por cierto, seguimos, tus aventuras en Facebook que nos cuentan esa delegación de Rapa Nui, ¿no? Que estuvo justamente para reclamar ese Moai que está justamente en el Museo Británico. Sí, el Moai Ho'ahakananaia es un Moai muy especial porque está hecho de basalto, es uno de los pocos que están hechos de basalto y además tiene unos grabados bastante interesantes en la espalda, hombros y orejas. Es un Moai único y bueno, ahora pues siguiendo... hay como una tendencia últimamente de varios países, incluido Egipto, Turquía, Grecia. Muchos están reclamando al Museo Británico piezas muy importantes como el Ho'ahakananaia. Y bueno, no sé, poquito a poco parece que estas piezas se están restituyendo a sus lugares de origen. Así que bueno, vamos a ver qué tal suerte corre el Ho'ahakananaia en el Museo Británico, a ver si vuelve a su lugar de origen o no. Pues vamos a ver. Bueno, y entonces, esos grabados que hay, ¿tienes información sobre ellos? ¿Significan algo? ¿Si pueden ser traducidos o no? No, sí, no son grabados rongorongos, sino son algo más parecido a los petroglifos. Son signos que indican la feminidad y la masculinidad. Otros representan al dios Rapa Nui, a Makemake, el antiguo dios Rapa Nui. Otros representan al representante del nuevo paradigma
en Rapa Nui, que fue el Tangata Manu, el hombre pájaro. En fin, es una serie de grabados muy interesantes porque el Hoa Hakananaia estaba emplazado en un lugar que justamente es el símbolo del cambio de paradigma de antes de las guerras tribales a después de las guerras tribales, cuando el paradigma cambió completamente. Los dioses reyes fueron restituidos por jefes que eran elegidos anualmente. Aquello que vimos tan figurativo en la película Rapa Nui de Kevin Costner, sí. Cuando iban a nado a un islote a buscar el primer huevo del manutara, del sí. pájaro, de esa ave marina, y bueno, pues el nadador que conseguía traer a la isla mayor, a Rapa Nui, ese primer huevo del manutara, era el que daba, digamos, el poder al jefe de su tribu. Entonces, el Hoa Hakananaia estaba emplazado en este lugar, y los grabados que tiene en su espalda y en sus orejas más o menos representan todo este cambio cultural que hubo alrededor del siglo XVII, XVIII en la isla de Pascua. Qué interesante. Bueno, sí. Pues oye, pues estaremos al caso también, porque mira, a ver sí, si vuelve Además fue muy cómico, Luis, Cristóbal, Eduardo, fue muy cómico porque un día, yo sabía que esa semana venían a esa comitiva Rapa Nui a Londres para conversar con el director del Museo Británico sobre la restitución del Moai, etcétera. Pero no sabía exactamente qué día llegaban, ni un domingo. Un domingo hace 2 semanas creo que fue, me presenté en el Museo Británico porque sabía que venían a tratar de negociar para llevar el Moai a la isla de Pascua. Entonces pensé, voy a ir al museo a ver el Moai, quizá por última vez, porque a lo mejor en poco tiempo más pues ya no lo podremos ver en el Museo Británico. Y resulta que llego y la comitiva Rapa Nui estaba allí, recién llegados del aeropuerto, apenas habían pasado por el hotel a dejar el equipaje y habían ido, más o menos como yo, pues a encontrarse con el Hoa Hakananaia, con su ancestro en este caso, con el ancestro de ellos. Y bueno, fue un encuentro que dices, ¿casualidad? No lo creo. Bueno, fue un regalo. Fue un regalo de la vida, o sea, son esas cosas que dices, no puede ser casualidad. Muy bien, pues bueno, Alex, vamos a ver, ¿qué te parece si le formulas o nos dices la primera pregunta que le hiciste a Carlos Aguilar y pasamos el audio que nos pasaste con su respuesta? ¿Qué le preguntas en esa? Primero me gustaría hacer una muy pequeña introducción, claro, de un minuto sobre Carlos. Dime. Sí, claro. claro. Porque Carles, su nombre, bueno, debería decirlo en catalán, pero como no estoy en Barcelona ahora, el catalán como que se me atraviesa. Carles Aguilar. Pero él es Carles Aguilar, Carles. Y bueno, pues él ha trabajado muchísimo por la protección del patrimonio, lo cual es muy importante. Él ha participado en numerosísimos proyectos arqueológicos subacuáticos en España y también en el extranjero, pero específicamente en Cataluña ha desarrollado proyectos que permiten divulgar el patrimonio cultural subacuático entre la sociedad. Esto es importante porque, claro, la intención de esto es crear una conciencia de respeto y colaboración a nivel general, a nivel social, fomentando así pues la participación de la sociedad en la salvaguarda del patrimonio sumergido. Esto es muy importante porque el patrimonio sumergido es un patrimonio muy atractivo, sí, con lo cual es muy vulnerable, es muy difícil de vigilar y controlar, porque claro, tú no vas a poner un vigilante a 100 metros bajo claro, el mar o a 30 metros claro, bajo el mar, o sea, es muy difícil de vigilar y controlar, y muy atractivo porque en ocasiones esconde valiosos tesoros, como todos sabemos. Con lo cual es un trabajo muy arduo, muy difícil, pero súper importante, que Carles Aguilar ha hecho de forma constante desde que empezó a trabajar en proyectos en Cataluña, uno de ellos en La Draga, en Banyoles, en Girona, que fue cuando yo le conocí, hace muchísimos años, quizá 20 o 25, que él estaba trabajando allí con Xavier Nieto, que es uno de los pioneros en la arqueología subacuática de España. Algo muy importante es que recientemente ha formado un grupo de trabajo. Sí. El nombre de este grupo es Terra Incognita Explorers,
para divulgar los conocimientos de él y otros 6 miembros que conforman la agrupación, que son, bueno, arqueólogos, antropólogos, fotógrafos, escritores, para divulgar los conocimientos también a nivel de público en general, a través de conferencias, cursos, viajes y artículos. Uno de los miembros, por cierto, de esta agrupación es Jordi Canal Soler, que fue nuestro primer entrevistado en esta sección de Sol Invictus. Sí, lo ¿Vale? recuerdo, sí, sí. Bueno, y nada, un poco para explicar el enorme trabajo que está haciendo Carles como arqueólogo subacuático. Y si quieres, pues paso a... Sí, un segundo nada más. ¿Él está en la zona de Cataluña investigando o no? ¿O se va a cualquier parte del mundo? No, él ha investigado en Cataluña, en otras partes de España también y en otras partes del mundo, pero está más enfocado, por supuesto, en Cataluña. Claro, está más, vale. Y luego, no solamente pecios, ¿no? Sino, o sea, barcos, quiero decir, sino cualquier otra cosa, ¿no? Posibles restos de civilizaciones, de ciudades, ¿no? Sumergidas, eso también, ¿no? ¿Lo investiga o no? ¿O solamente pecios? Sí, claro, cualquier resto arqueológico que esté sumergido. Vale, perfecto. Muy bien, pues bueno, pues si te parece, empezamos con la primera pregunta y pasamos su respuesta. Perfecto. Cuando quieras. Normalmente se vincula la arqueología subacuática con aventura y cazadores de tesoros que van en busca de pecios o barcos hundidos para expoliarlos, sin importar la información que los objetos que contienen podría aportar a la historia. Pero, ¿qué es realmente la arqueología subacuática? Sí, efectivamente, el concepto que generalmente se tiene de la arqueología subacuática muchas veces viene dado por las películas, incluso por documentales que aparecen por internet y de dudoso rigor científico, y eso es un poco lo que va llegando a la sociedad, cuando la arqueología subacuática, la arqueología en general, es algo completamente distinto. Tenemos que tener en cuenta que la arqueología es una ciencia que intenta sacar el máximo posible de información de los restos materiales que nos han quedado de antiguas civilizaciones, de antiguos momentos históricos. Es una ciencia que se aplica, que evidentemente tiene sus errores, sus defectos, pero hoy por hoy es una ciencia, una metodología y una técnica que optimiza, con los medios que tenemos a día de hoy, que optimiza los resultados para extraer esta información histórica o antropológica de estos restos materiales. Hemos de tener en cuenta que la arqueología hoy por hoy no deja de ser unas técnicas, no deja de ser una forma de extraer esta historia bastante agresiva, porque no dejamos de excavar. Y al excavar lo que estamos haciendo es eliminar el yacimiento tal y como se configuró originalmente. Entonces es muy importante llevar un registro detallado de cada paso que damos, porque, vuelvo a decir, tenemos únicamente una oportunidad para poder hacerlo, y esta oportunidad que no te deja volver atrás es la que tienes que optimizar, es la que tienes que sacar el máximo posible de información para poder entender qué es lo que pasó en ese lugar, qué es lo que pasó en ese sitio. Y por eso es importantísimo aplicar esta metodología arqueológica. Además, hemos de tener en cuenta que la arqueología subacuática, a diferencia de la arqueología de tierra, la convencional, la clásica, por decirlo de alguna manera, ofrece unas características muy concretas, ofrece unas características muy diferentes a lo que sería la arqueología de tierra, porque permite tener un yacimiento tipo que podía ser el pecio, el barco hundido, en el cual no ha habido una posterior utilización o una posterior afectación. Es decir, es un momento histórico, es como si fuese una fotografía de ese momento histórico, en el que ese contexto histórico, esa escena, esa fotografía, representa la vida a bordo de un barco, pues con todos los utensilios que podía llevar la tripulación, sean prácticos o sean rituales, bueno, todo lo que puedes transportar en un barco, además de la carga que motivó ese viaje. Pueden ser ánforas de aceite, de vino, árboles, troncos, esculturas, pueden ser muchísimas cosas las que durante milenios se han estado desplazando y se han estado comercializando
a través de vías marítimas. Pues eso es justamente lo que te ofrece la arqueología subacuática, esta escena en la que todos los elementos pertenecen a un mismo momento histórico. Bueno, Alex, la verdad es que yo personalmente tengo un cariño muy especial sobre la arqueología subacuática. Era mi materia preferida en la universidad. Y ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Y estuve haciendo algunas pequeñas prácticas. No pude dedicarme perfectamente a ello por unos problemas con la presión, a ciertas, ya sabemos, a ciertos problemas. Pero sin duda es un mundo realmente apasionante. No sé tú como arqueóloga si has tenido la oportunidad de practicar alguna excavación arqueológica subacuática. No, la verdad es que no. También es una de mis pasiones, pero bueno, no soy submarinista, no sé usar botella ni nada de eso. Puedo bucear con snorkel normal, pero no sé, nunca hice el curso para hacer submarinismo. Así que no he tenido la suerte de poder participar en una excavación arqueológica subacuática. Es una asignatura pendiente, a lo mejor algún día, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para ello. Y aprovechando esta cosa, porque últimamente he estado escuchando que quizás la isla de Pascua, justamente que hemos estado hablando, que quizás se está hundiendo. Y con el tiempo, la subida de los mares se va a hundir. ¿Tú crees en esta teoría? Y para esto sería imprescindible, pues, muchos arqueólogos subacuáticos, ¿no? Para estudiar también lo que hay alrededor de la isla, que a veces tú me has contado que hay cosas alrededor de la isla bajo el mar. Sí, hay algunas cosas bajo el mar. No sé, Cristóbal, si esto en algún momento pues podrá salir a la luz, si la isla se seguirá hundiendo, no lo sé. No puedo contestarte esa pregunta. Pues esperemos que no se hunda y que tengamos esta maravilla para poder visitarla. Y ahora, Edu, te quiere hacer también una pregunta. No, bueno, yo quería explicar de que sobre el tema que estáis hablando, que es súper interesante, porque es de las cosas que yo, me estoy yendo detrás para hacer el curso de submarinismo, porque me gustaría muchísimo pues sumergirme en el yacimiento de Yonaguni en la isla de Okinawa en Japón, pero bueno, esto no es un capricho, pero me encantaría para verlo. Según dicen, el cometa Clovis hace 13.000 años causó un desastre natural en el cual, pues, al cabo de un tiempo, el mar subió 140 metros hasta donde está hoy. Claro, entonces es muy interesante, ¿no? Porque cuando estuve en Malta, hay un pueblo por ahí que no me acuerdo cómo se llama, que tú vas a la parte de la playa rocosa, en unas rocas, y ahí ya ves un camino, unos raíles, ¿no? Unos raíles que se van por dentro del agua. Claro, ahí no pude ni fotografiar nada, porque no tengo yo este equipo, que es un equipo pues bastante profesional, y es muy específico, pero que es interesante el mero hecho de que el capitán Nemo, que podía ver lo que había abajo, pues de saber que dentro de los 140 metros primeros del nivel del mar hasta abajo deben haber ciudades enteras sumergidas. Alrededor de todo el mundo, quiero decir, Yo quizás no me atrevería tanto, porque hoy día tenemos unos submarinos con unos sonars muy bien preparados y quizás sí que quedan algunas zonas muy difíciles de llegar. En eso estoy totalmente de acuerdo. En la India se ha encontrado una precisamente de ciudad en la costa, está justo debajo. A lo mejor muchas ya han perecido, ¿no? No queda nada, pero alguna ruina deberá haber, ¿no? Porque 140 metros son muchos metros. Sí, sin duda. Y ahora, Alex, si te parece, vamos a pasar a esa segunda pregunta. Muy bien. La arqueología subacuática como ciencia ha comenzado a desarrollarse en España hace pocas décadas, y tú eres uno de los pioneros, Carles, que no es un camino fácil de seguir. ¿Cuál es tu motivación personal o profesional para continuar? No, en absoluto me podría yo considerar un pionero en nada, y mucho menos en la arqueología subacuática. Sí que es verdad que con el tiempo que llevo trabajando en esto, he detectado algunas carencias, he intentado poner mi granito de arena para
para poderlo suplir y para poder aportar un poquito a esta actividad, a esta profesión. Para pioneros yo destacaría a Xavier Nieto, que para mí ha sido un maestro y ha sido el gran pionero de la arqueología subacuática en España. Consiguió hace más de 30 años que esta disciplina, que la arqueología subacuática, encontrase su espacio en el mundo académico e incluso en el mundo administrativo. A partir de este momento se crearon centros de arqueología subacuática como el de Cataluña, el de Andalucía, incluso el Arcua en Cartagena como Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Se implementaron proyectos también para formar a nuevos técnicos en arqueología subacuática, con una logística necesaria para poder trabajar, estos barcos dotados específicamente de los recursos para poder trabajar en arqueología subacuática, etcétera. Esto es para mí ser un pionero en este mundo, ya dejando de lado también proyectos de investigación, de divulgación, etcétera, etcétera. Para mí la motivación que me hace seguir adelante en este mundo es, por un lado, los avances técnicos para poder acceder a profundidades, a cotas mucho más bajas, lo que significa que puedes acceder también a pecios que antes no han sido tocados, no han sido afectados en absoluto. Estamos hablando de un espacio virgen en el cual se puede trabajar y se puede desarrollar la ciencia arqueológica. Hemos de pensar que a profundidades entre los 15, 20, 30 metros eran accesibles para los primeros escafandristas en nuestro país, y esto, claro, en su momento pues permitió un expolio masivo de yacimientos, cosa que ahora estos pecios que encontramos a estas profundidades más bajas pues no sucede. Entonces es el momento ahora de poder acceder a ellos y sobre todo sacar el máximo de información para escribir nuevos capítulos de la historia. Por otro lado, para mí es importantísimo, y vinculado a lo que acabo de explicar, es acceder y sobre todo llegar al público en general, a la sociedad, para hacerlas también partícipes de esta protección del patrimonio subacuático, facilitar el acceso a estos pecios, a estos resultados que los arqueólogos extraen de los pecios, y sobre todo eso, crear una simbiosis y hacer que la sociedad sea cómplice también, por decirlo de alguna manera, de este patrimonio, y entre todos pues cada uno en su apartado pues hacer lo posible para preservarlo y sacar el máximo provecho de estos restos arqueológicos. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Que se preserve todo esto, ¿no? Y que se acaben los expolios, ¿no? Por lo que dice Carlos o Carles, a más profundidad, pues más posibilidades de que eso esté intacto, ¿no? Bueno, y pasamos a la tercera pregunta, porque ya vamos con el tiempo un poquito justito, Alex. De acuerdo. Finalmente, ¿podrías, Carles, contarnos algo acerca de tu nuevo proyecto Terra Incognita Explorers? El proyecto Terra Incognita Explorers surgió de una idea bastante reciente, y al final pues tomó forma en esta agrupación, esta reunión de amigos. Somos 7 amigos que tenemos perfiles muy diferentes, pero tenemos un punto en común, que es el entusiasmo por el trabajo que hacemos y sobre todo por las ganas de compartir las experiencias y hacerlo accesible al público. Entre nosotros, entre los 7 amigos que hemos configurado este proyecto, tenemos perfiles tan diversos como un antropólogo experto en la cultura inuit, especialista también en viajes a Groenlandia. Tenemos también viajeros empedernidos que han escrito infinidad de libros y artículos de viajes, dando consejos sobre cómo aprovechar el máximo posible la experiencia, egiptólogas de renombre, que han publicado, han hecho infinidad de talleres, han participado en exposiciones. Tenemos una arqueóloga también prehistoriadora, un kayakista también loco y aventurero y con ganas de compartir sus experiencias. Recientemente ha
ha presentado un documental sobre sus experiencias en Papúa Nueva Guinea. Bueno, arqueólogos subacuáticos. Estamos hablando aquí de unos perfiles muy destacados, pero sobre todo eso, lo que digo, con muchas ganas de compartir. Cada uno por su lado, por su cuenta, individualmente, ha ido desarrollando durante muchos años sus experiencias y sus proyectos, y ahora pues nos hemos encontrado y vamos a compartir, queremos compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos para hacer algo en común. Estamos hablando de talleres, estamos hablando de cursos, de viajes temáticos, de antropología, de arqueología, estamos hablando de exposiciones. Tenemos un recorrido muy largo por hacer, y muchas son las ideas, y lo mejor de todo es que el engranaje está funcionando muy bien. Es como si nos conociésemos prácticamente de toda la vida, y la dinámica es realmente excelente. Pues qué bonito, Alex, unir 7 fuerzas, 7 personas, ¿no? Para... Sí, es un proyecto interesantísimo. Para quien esté interesado puede encontrar la página en Facebook, Terra Incognita Explorers, y allí ellos van publicando las conferencias que van dando. Últimamente hicieron unas bien interesantes sobre arqueología de Sudamérica en la Casa Elizalde. Buscar Terra Incognita Explorers en Facebook y entonces podéis acceder al grupo y a todas las actividades que organizan. Pues hoy estaremos vigilantes y expectantes ante el trabajo de estos 7 magníficos, ¿no? De esta interdisciplinariedad, ¿no? que está bien que los sueños se conviertan en realidad, ¿sabes? Y en fin, y que esa potencia, ¿no? latente se manifieste en actos, ¿no? En manifestaciones. Bueno, Alex, tenemos que despedirnos porque nos queda muy poco tiempo para el programa. Ha sido un placer que estés de nuevo con nosotros. Te emplazamos a la próxima cita. Y bueno, ¿buscarás algún otro explorador? ¿Tienes un cambio de línea? ¿Qué quieres hacer? Para la próxima sección de exploradores del siglo XXI vamos a hacer un pequeño cambio de chip, porque ya no va a ser, no es un aventurero o un arqueólogo o un antropólogo. Vamos a buscar a un jovencísimo director de cine que ha explorado. Es un explorador también del siglo XXI, porque a través de largometrajes documentales muy buenos explora en mundos poco conocidos, como son el contacto ovni o el chamanismo en los Andes y temas así. Bueno. Entonces lo considero también un explorador del siglo XXI. Y vamos a hablar con él para la siguiente sección. Bueno, te emplazaremos. Ahora vienen fiestas, tenemos el puente aquí de la Constitución, luego viene Navidad, o sea que seguramente será para enero, finales de enero seguramente, si lo tienes ya previsto, pues que sepas que te podemos llamar más o menos por esas fechas. Bueno, Alex, te dejo a mis compañeros para que se despiden de ti también. Bueno, Alex, cuídate mucho. Alex, un placer haberte oído después de tanto tiempo. Hombre, Eduardo, a ver si haces ese curso de submarinismo y nos regalas unas buenas fotos de Yonaguni. Ojalá, sí. Pues un abrazo. Venga, un abrazo muy grande y nos vemos pronto, Alex. Hasta pronto. Hasta pronto. Y después de esta sección tan apasionante del mundo subacuático de la arqueología, seguimos en Sol Invictus, en Radio Sambi. Y seguimos con nuestro invitado, Edu. Edu, antes nos has quedado en el tintero algunos de esos lugares realmente impresionantes. Tenemos poco tiempo, pero yo creo que podemos dejar algunas migajas, ¿no? De esos centros de poder, esos centros tan maravillosos que tenemos, que puede ser Egipto, por ejemplo. Sí. Egipto es uno de ellos. ¿Qué encontraste en Egipto? Bueno, en Egipto he ido 2 veces. Una completamente solo, en un viaje que tenía una serie de guías, porque ahí pues
Yo yendo solo quería pues estar arropado por alguien, que alguien supiera que estuviera ahí, ¿no? Porque fui en una época, bueno, pues que había un poco de turmoil, que se llama en inglés, ¿no? Un poco de jaleo. ¿Qué año fuiste? Elecciones presidenciales que no lo sabía, del 2010, diciembre del 2010. Y estuve, bueno, o sea, yo lo que quería ver era una serie de cosas. Entonces yo dije, bueno, el viaje, 6 días, porque el viaje fueron 6 días, pero a mí me pasó como si fuera un mes. Tengo que subdividirlo en 3 partes, no puedo hacerlo todo. Entonces dije, bueno, pues ahora en este primer viaje haces esto, esto y esto. Entonces, donde yo quería ir primero de todo es a Abidos. Abidos está en el Sohag, ¿eh? Que es hasta 800 kilómetros al sur del Cairo. Está en las orillas del río Nilo. Y cerca de Abidos hay otro lugar que se llama Dendera, que aún no he estado porque no llegamos, nos perdimos por las carreteras, porque claro, eso fue la segunda vez, pero ya lo explicaré después. Y yo fui a Abidos, yo hice ese viaje a Egipto no con el típico tour de Pullman Tour, para decir, sin o sea, de agencia, ¿no? No. Yo fui con otro tipo de agencia y podía hacer el viaje solo. Entonces yo le dije, mira, yo quiero ir aquí. Yo sé que es difícil, yo no quiero arriesgarme a conducir en estas épocas de tanto jaleo en Egipto. Me gustaría hacerlo, pero no quiero, porque sé que está bastante perdido. Total, que fui a Abidos. El viaje a Abidos desde Luxor, que son 6 horas en coche, es un viaje fabuloso, fabuloso, y además es un viaje exótico, porque ahí es donde se perdió el zapato, o sea, no va nadie. Entonces llegas al pueblo de Abidos y en un extremo del pueblo, o sea, entrando en el centro del pueblo, está lo que es el templo de Seti I, ¿no? Que era padre de Ramsés II, por cierto. Entonces Seti I, cuando construyó su templo, lo construyó al lado de un templo que se llama Templo de los Sireyón, que justo cuando entras en Abidos, el templo de los Sireyón queda detrás. Y el templo de los Sireyón está justo no está en el nivel del templo de Seti, sino que está debajo. O sea, tuvieron que excavarlo. Om Seti, la gran vidente y mujer, una mujer espléndida que tenía visiones, que le revelaron todo, que le revelaron dónde estaba el templo, que lo excavó, que lo empezó a excavar, etcétera, etcétera. Pues está justo por debajo del nivel del suelo. Entonces ya encuentras unas aguas freáticas ahí en según qué época del año, ¿no? El templo de los Sireyón es un claro ejemplo de un monumento megalítico, con bloques que pueden llegar a pesar unas de 80 a 120 o 160 toneladas, depende de qué bloque. Está hecho de granito rojo. Y cuando bajas las escaleras hacia abajo, yo he ido las 2 veces, cuando habían aguas freáticas, por lo tanto no pude entrar en las cámaras que hay abajo, pero bueno. Pero tuve la oportunidad en la segunda vez, porque he estado 2 veces, de entrar dentro del recinto que normalmente no se puede entrar. O sea, dentro del túnel. Y bueno, ahí pues la primera vez que fui ahí fue muy especial, porque es saber que a lo mejor ese monumento era el último monumento de los atlantes, uno de los últimos monumentos que los atlantes dejaron en el planeta fue este, quizá de un bando de los atlantes, porque yo creo que hubieran 2 bandos de atlantes que sobrevivieron y que estaban en pugna, ¿no? Pero de uno de ellos. Y se dice que bueno, pues que puede llegar a ser la tumba del mismo Osiris, ¿no? Que fue, dice la leyenda, el último rey atlante
Allí tenemos una flor de la vida, ¿verdad? Dos flores de la vida, sí. así bien estructuradas. Sí, y además están grabadas, que aún no se sabe cómo están grabadas, porque parece que estén grabadas con el rayo láser. Uh-huh. De hecho, Nassim Haramein, el gran investigador, en una conferencia explica que cómo es que eso está grabado ahí, porque esto está grabado no se sabe cómo, ¿no? En otro monumento muy impactante que he estado ha sido en Perú, en el Valle Sagrado, en Ollantaytambo, donde los bloques también son inmensos y que incluso más que en el Osirillón, y que o sea, parece hecho por otro tipo de gente, o sea, otro tipo, no es una tecnología que hoy en día podamos entender. Y yo, desde mi punto de vista, creo que la construcción de estos monumentos era llevada a cabo antes del diluvio por una civilización o por una élite, no lo sé, de sabios y sabias que aún no podemos entender, que no están a un nivel de lo que hoy sería un sabio o una sabia, no, es otra cosa. Y que yo creo que eran capaces de utilizar una parte del cerebro, ¿vale? Una parte del cerebro que hoy está tapada, y que eso les hacía estar muy en su centro anímico, ¿eh? y poder levantar con su mente bloques de este tipo a través de desgravitación, ¿vale? Por vibración. Levantar quizá, por vibración. Pero con su mente, a partir a lo mejor de algún instrumento, pero que no era una grúa. Era otro tipo de cosa. Eso es una opinión. Una opinión mía que yo me he hecho, pero que tengo muchas otras opciones de cómo se pudieron haber construido esos monumentos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son unas moles terribles. Pero terribles. Que alguna de ellas, igual ni una grúa, ni dos grúas, ni tres grúas humanas las pueden levantar. Claro. Y esas junturas, que no pasa una cuchilla de afeitar por dentro. No pasa nada. O sea, que hay una perfección ahí que realmente es sorprendente. Sí. Esos serían dos ejemplos de dos lugares sagrados en los cuales pues he estado. Pues es una pena, pero tenemos que llegar al final del programa porque tendríamos muchísimo que debatir aquí, tenemos muchísimo que hablar. Sí. Pero, Gabri, la música final, por favor. Bueno, vamos a cerrar. Y llegamos al final, Luis. Bueno, un programa de nuevo apasionante. Un programa apasionante. Muchísimas gracias, Edu, por tu juventud, tu niñez, ese viaje que nos ha dado ese niño, con esos mundos tan inmensos, ¿no? Imagino con tus 7 años, a lo mejor 8, viendo los moais, ¿no? Ya no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Desde luego, muy poca gente ha pasado por aventuras como estas, ¿no? Es hora de dar agradecimientos. Gaby, que estás ahí en la técnica, muchísimas gracias, como siempre, por tu ayuda. Radio Sambi, la dirección, por mantenernos en este programa, darnos esa oportunidad, estamos tremendamente agradecidos. Cristóbal, por estar siempre aquí. Pablo, te esperamos el mes que viene, haz el favor de venir. Edu, ha sido un gran placer. Muchas gracias por haberme aquí invitado. Y algún día te vienes con alguna historia o uno de tus viajes o algún descubrimiento que hagas, aunque sea interior, que no hemos hablado de ellos. No hemos hablado de Ramana Maharshi, por ejemplo. Algún día podríamos hablar de tu experiencia en ese viaje, pero interior. Muchísimas gracias a todos, a los oyentes un gran abrazo, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.